modelo autorregresivo. Son métodos estocásticos que vamos a lograr llevar hoy, y a partir de ello lo que vamos a hacer es empezar a explicarles cómo se procede con una práctica que en todo caso ya está colgada en Classroom y de la cual las dos primeras preguntas tenían que haberlas ya terminado para la anterior clase. A ver, en este momento lo que podemos hacer es directamente entrar en el tema. Y a ver, todo lo que es texto acá tienen nomás que leer para comprender, que básicamente es lo mismo que voy a empezar yo ahora a explicarles. Nos vamos a estacionar, si quieren, si el término vale, en esta expresión que está acá. Fíjense, esta expresión que dice expresión simple del modelo. Ya, creo que nos estamos presentando, ¿no? Ya, ahora estoy arreglando eso. Ya, fíjense, en la pizarra tenemos el texto que obviamente está colgado en el Classroom, pero además de ese texto colgado ahí, yo he hecho algunas anotaciones sobre esto que están viendo en la pantalla. En realidad lo que me interesa de ustedes es que se fijen en esta expresión. Esa expresión que la estoy colocando en color azul o celeste. En realidad esta expresión es lo que le llaman un modelo autorregresivo de primer orden. Se van a dar cuenta por qué. Fíjense que en esta expresión X en el periodo T, los modelos AR1, el que estamos mostrando ahora, se aplican en lo que se refiere a hidrología a caudales anuales. ¿Se acuerdan del río Misikuni, que solamente tenía 17 valores observados? En base a esos 17 valores, lo que se trata es de identificar un patrón que está, en este caso, representado por esta expresión. Esta expresión tiene que poder de la mejor manera posible reproducir los 17 valores del río Misikuni. Si vemos en esta otra página, perdón, esta es la representación gráfica de 17 caudales que pueden ser los de Misikuni. Si se fijan, en el eje horizontal tenemos los 17 valores, 17 años, y en el eje vertical tenemos los valores de caudal, ¿no es cierto? Que van desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. ¿Se dan cuenta? Cuando yo saco la media aritmética de esos 17 valores, el valor que resulta aproximadamente 3,5 metros cúbicos por segundo es la media histórica que en este momento se tiene para los caudales anuales que ingresan en el embalse de Misikuni. Pero lo que me interesa acá es que ustedes puedan ver de que acá en esta gráfica el primer año estaría acá, luego el siguiente año es un poquito más alto, el siguiente año más bajo, etcétera. ¿Se dan cuenta? Son valores que se suceden uno tras otro y son en todo caso valores que de alguna manera hemos detectado que presenta una dependencia, y al hablar de dependencia, como ya lo han hecho en las dos primeras preguntas de la práctica relacionada con este tema, y hemos logrado graficar la función de autocorrelación de estas 17 valores, y hemos concluido de que el valor de cualquier año está correlacionado con el valor del año que le antecede, y eso es válido para la totalidad de los 17 valores secuencialmente observados uno tras otro en el tiempo. Entonces, el hecho de que esa serie de 17 valores presente dependencia, otra forma de decirlo es presente autocorrelación, sea dependiente, nos permite aplicarle, por ejemplo, la expresión del modelo AR1, que es la que estamos viendo. O si se fijan en el otro texto que ya lo estábamos mostrando, esta es la expresión del AR1, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que el caudal del año T, ¿no es cierto?, es igual a un valor A1 que multiplica el caudal del año pasado, xt menos 1, y a ese resultado se le añade un término completamente aleatorio que le llamamos z de ese año, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, A1
se puede demostrar que es igual al ρ1 que se ha calculado para los 17 valores. Todos ustedes ya saben cómo se calcula ρ1 en base a 17 valores, ¿no? La misma serie se desplaza de sí misma y lo que tenemos es 16 pares de datos y en ese momento podemos coeficiente de correlación lineal entre esos dos pares de datos, 16 pares de datos, y supongamos que R1 salió un valor que es realmente diferente de cero cuando lo comparamos contra las franjas de confianza, donde las franjas de confianza es 1.96 dividido entre la raíz de 17 valores originales. Entonces, de ahí hemos concluido, de la gráfica de la función de autocorrelación, hemos concluido que esos 17 valores de Miskuni anuales, caudales anuales, están autocorrelacionados. ¿Y cuán grande es esa correlación? Podemos referirnos al valor de ρ1, que es un valor 0.37, 0.40, etcétera, cualquier otro valor, con tal de que sea más grande que la franja de confianza, es decir, que salga de la franja de confianza. Es un paso que ya lo han dado al responder las dos primeras preguntas de la práctica de la que hemos hablado ya hace una semana. Entonces, ese ρ1 en esta expresión lo colocamos como A1. Entonces, el valor de A1 es igual a ρ1. Entonces, fíjense que ese valor ya se lo tiene calculado y es realmente muy fácil calcularlo. Y a partir de ello, lo único que nos restaría es, si me piden generar sintéticamente 10 valores de caudal, entonces voy a tener X del año 1, después X del año 2, X del año 3, etc. Si, por ejemplo, el primer valor con el que yo empiezo correspondería al valor del año 1997, si se fijan en amarillo, el caudal del año 1998 será igual a A1, que es el ρ1 que hemos comentado, que multiplica el caudal del año inmediatamente anterior, 1997, ¿no es cierto? Y a ese resultado se le añade todavía un valor Z, que es un valor tremendamente aleatorio, que corresponde a ese año. Una vez que obtengo el caudal del año 1998, puedo calcular el caudal del año 1999 y nuevamente la 1, fíjense, pues, permanece como constante que pondera o multiplica el valor inmediatamente anterior. El caudal de 1998 es el que acabamos de producirlo acá arriba, ¿no es cierto? Y acá otra vez a este resultado se le añade un valor completamente aleatorio que le llamamos Z, que corresponde al año 1999. Fíjense que este subíndice 1999 es el mismo que el subíndice del caudal de ese año. Una vez que obtengo de esa forma el caudal de 1999, puedo calcular el caudal del año 2000 con esa misma expresión, que es un autorregresivo de primer orden. Y si se fijan, yo puedo continuar yendo hasta el año 2700 siquiera. Es decir, en ese caso estaría generando sintéticamente 700 valores de caudal medio anual que supuestamente ingresen en el embalse de Miskuni. Esta es la expresión más simple que existe del modelo AR1. En la práctica, en realidad, cuando van a ustedes solucionar la práctica que ya está del modelo AR1, el modelo que sí en cuenta es este de aquí abajo. Y van a fijarse cuál es la diferencia entre, expresión simple del modelo AR2. Bueno, el modelo que van a tener que utilizar este extender. Fíjense, la representación comúnmente utilizada para este modelo es la siguiente. Fíjense que en esta situación ya no hablamos más de la expresión simple que me permite, vamos a dividir eso para que, ahí. Fíjense, este es el modelo R1 en azul, es la expresión simple del modelo R1. Acabo ya de comentar cómo funciona eso. En cambio, cuando en la práctica se aplica el modelo R1, en realidad no se utiliza esta expresión que está coloreado en azul, sino más bien esta otra expresión que está coloreado en verde. Y fíjense,
En realidad, la distancia que existe del caudal en el año T a la media, mu es la media de los 17 valores, ¿no es cierto? Es igual a un valor A1, que es el ρ1 que hemos ya comentado, que multiplica a la distancia del caudal del año pasado a la media. Fíjense que en esta expresión verde, que es la que usamos en la realidad, trabaja no con caudales de cada año, sino con la distancia del caudal de cada año a la media, ¿no es cierto? Porque mu es la media de la serie histórica, que la podemos tener, la media aritmética de los 17 valores. A1 es el ρ1 que hemos ya comentado cómo se lo calcula. Y entonces acá también permanece todavía vigente el valor Z, que es un valor completamente aleatorio. Está alrededor de cero, a veces es positivo, a veces es negativo. Si se dan cuenta, si continúo aplicando esta expresión, yo puedo directamente, acá estamos otra vez, puedo directamente continuar. Fíjense, con esta expresión que acabo de mostrar, que estoy achurando ahora, puedo calcular el caudal del año T, XT sería el caudal del año T, a condición de empezar con un valor de inicio que sería el caudal del año pasado, XT-1. Para poder continuar con la misma hermenéutica, el caudal del siguiente año será entonces XT+1, ¿no es cierto? El siguiente año, perdón, se me ha recorrido. Ya, acá tendría XT+1. XT+1. Más 1, ¿no es cierto? La media permanece la misma que hemos calculado, ρ1 también permanece la misma, y este va a ser XT, basado en el anterior año, ¿no es cierto? Menos mu más ZT+1, obviamente, T+1. Si quiero calcular el siguiente año, entonces esta misma expresión la voy a escribir acá, control copy, la voy a escribir acá, y tengo el siguiente año XT+2, ¿no ve? Que se basa en el año inmediatamente anterior, XT+1, y obviamente el ZT va a ser ZT+2. ¿Se dan cuenta? Es una expresión que se la aplica en forma recursiva y para lograr generar valores sintéticos de estos caudales por el periodo que uno le convenga o desee. Esto va a ser XT+3, que se va a basar en el caudal inmediatamente anterior que XT+2, y acá el ZT tiene que ser más 3 también, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se puede continuar produciendo caudales hasta llegar, por ejemplo, a 300 valores. Entonces, el XT+1, XT+2, XT+3, XT+4, hasta llegar a XT+300. En realidad, si se fijan, la expresión se la aplica en forma recursiva. Basta con que en un año uno se equivoque para que todo el resto del futuro de años a partir de ese año esté también errado, ¿no es cierto? Porque el caudal de este año, para calcular el caudal de este año, necesito conocer el caudal del año pasado. Y el caudal del año pasado, por ahí ya lo he generado en base al caudal del anteaño pasado. Entonces, lo único que está faltando para poder estar listos con esta descripción del modelo es decirles que los valores ZT son los valores que yo los voy a producir por fuera, y para ello es necesario saber cuáles son las características de ZT. A ver, hasta este momento hay alguna pregunta, porque si yo sigo hablando y no me están comprendiendo, tal vez no va bien. ¿Alguna pregunta hasta este momento? A ver, lo que sucede es que cuando tenemos estos valores que están acá, fíjense, son valores
observados ya. Como es esquemático lo que estoy presentando, yo simplemente he trazado valores que fluctúan alrededor de la media, y en promedio los caudales históricos de Miscuni en promedio anual son alrededor de 3,5, y esos son los valores con los que yo cuento y a partir de los cuales yo parto. En realidad lo que estoy haciendo es aplicar el modelo AR1, que es este otro, es el mismo que está acá, fíjense, solamente que acá habría que poner el valor, acá está. Lo voy a achurar, si quieren, en verde para que sea más fácil de verlo. ¿Ya? Esto en verde es el modelo AR1, tal cual lo tienen que aplicar ustedes en la práctica que ya está en Classroom. Para calcular el caudal del año T es XT, que me baso en el XT-1. Y el resto de los valores debo necesariamente conocer para ese año. Cuando obtengo XT a partir de acá, porque menos mu, que es la media de los 17 valores, lo llevo al otro lado y me quedo con XT. Para poder producir el XT+1 el siguiente año, me baso en la misma expresión, nada más que en el XT+1, si es XT+1, este será XT, porque en cada ocasión que yo produzco un valor, lo produzco basándome en el valor inmediatamente anterior. Como estamos trabajando con caudales anuales, me baso en el año pasado. Y de esa manera yo puedo continuar aquí haciendo esa generación de valores. Una vez que logro, por ejemplo, generar estos 300 valores, ¿no es cierto? Yo puedo contrastar los 300 valores que acabo de generar. ¿No es cierto? Para 17, si la media sale 3,5 metros cúbicos por segundo, es lo que tiene como promedio el río Misicuni en este momento. Y si la desviación estándar sale, por decir un valor, 1,80, y si ρ1 sale, por ejemplo, 0,38, en los 17 datos, eso es lo que yo obtengo, ¿no es cierto? Todos estos valores que están encuadrados ahorita son valores muestrales basados en 17 observaciones en el transcurso de 17 años. Cuando yo identifico el modelo AR1, que es el que está acá en ese cuadro verde, y ya he hallado que ese es un modelo que realmente puede reproducir estos 17 años, hay formas de darse cuenta que este modelo se equivoque lo menos posible, ¿no es cierto? Despuésito vamos a ver contra qué otros modelos puedo contrastar este AR1 que acabo de adoptar para Misicuni. Una vez que tengo esta expresión en el recuadro verde, que es la expresión de un AR1 autorregresivo de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque el valor del año I siempre se calcula a condición de conocer el valor del año anterior, I-1. O si quieren, QT es función de QT-1. Pero además de ser función del valor anterior, está presente el ruido blanco, que se le llama, fíjense aquí ya está su nombre, ruido blanco es este ZT. Ya ZT se lo llama ruido blanco. Después vamos a dar un poco más. Ahora, fíjense, decía yo, una vez que tengo los 300 valores observados, generados, N300, fíjense, los 300 son generados sintéticamente, en cambio los 17 son generados, son observados en el transcurso de los últimos 17 años. Obviamente que los 300 valores que yo acabo de producir siguiendo esa AR1 que está encuadrado ahí en verde, y saco la media de esos 300 valores, esta también tiene que resultar más o menos 3,5. La desviación estándar también tiene que resultar más o menos 1,8. Y el ρ1, que es el coeficiente de autocorrelación de rezago 1, también tiene que resultar 0,38. Si se fijan, se dice que, en teoría se dice que la función de distribución de la serie sintéticamente generada de los 300 valores
mantiene, preserva, conserva los parámetros estadísticos de la serie original. Los parámetros estadísticos de la serie original, los indicadores estadísticos son la media, que es 3,5, la desviación estándar, que por ejemplo es 1,8, y ρ1, que por ejemplo es 0,38. Los tres parámetros, estos tres que estoy hablando aquí, tres indicadores estadísticos, son los que me sirven para poder generar 300 valores. Y obviamente, si todo ha ido bien, el modelo es el adecuado para reproducir estos caudales de Miciconi. Entonces, los tres indicadores tienen que ser reproducidos, ¿no? La media tiene que resultar 3,5, la desviación estándar debe resultar 1,8. Y el coeficiente de autocorrelación de rezago 1 tiene que resultar 0,38. A partir de ahí es que yo puedo decir, bueno, lo que acabo de generar es coherente. La ventaja de considerar esos 300 años en lugar de los 17 años, ya lo había explicado en clases pasadas, es que los 300 años me van a mostrar valores más bajos que los más bajos observados en los 17 años. Fíjense que un valor bajo observado en los 17 años sería, por ejemplo, este de acá. ¿No ve? Pero tal vez la serie que acabo de generar me proporciona un valor más bajo aún que el que acabo de mostrar. Fíjense, podría ser este. Fíjense, en ambos sentidos, en ambos casos, cuando me refiero a los 17 años observados, el caudal más bajo observado en algún año en Miciconi será 1,5, digamos, ¿ya? Entonces ese 1,5 estará acá. 1,5 metros cúbicos por segundo, como el caudal más bajo de los 17. Pero una vez que dispongo de 300 años, por ahí sale un valor mucho más bajo, que es, por decir algo, me estoy inventando, 1,3, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera que el valor más bajo generado sintéticamente puede ser más bajo que el más bajo observado en los 17 años, de la misma manera voy a obtener valores también más altos dentro de los 300 años generados si lo comparo con los valores, el valor más alto dentro de los 17 años. O sea, primera ventaja, la generación sintética me permite obtener valores que nunca han sido observados, pero que sí tienen la misma probabilidad de ser observados. Y estos pueden ser valores mucho más altos y valores mucho más bajos, ¿no ve? Y la segunda aspecto que hay que considerar acá es que si en los 17 años realmente observados de caudales no he hallado, por ejemplo, 3 años consecutivamente secos, probablemente la serie de 300 años ya me presente 3, 4, 5 años consecutivamente secos, o lo propio con 3, 4 años consecutivamente húmedos. No porque en 17 años no haya sucedido eso, es señal de que nunca va a suceder. Y ya hemos dicho que estadísticamente se puede demostrar que los 300 años de caudales sintéticamente generados con un buen modelo, un modelo que se adecua a los 17 años observados, son equiprobables, o sea, tienen la misma probabilidad de suceder que los 17 que acaban de suceder. La pregunta del compañero hace rato era que cómo estamos seguros que eso puede... Perdón, ¿hay alguna pregunta? Jonathan, ¿quieres preguntar algo? Pero no te escucho. Jonathan Terceros, estoy escuchando tu micrófono, pero no puedo comprender lo que quieres decir. Ya, Jonathan, solamente tienes que apagar tu micrófono, por favor. Ya te decía, espero que...
bueno, no hay forma de comunicarnos con Jonathan Terceros. Ya, pero usted tiene una pregunta en relación a lo que acabo de explicar, porque de aquí. ¿Hay alguna forma de llamarlo ahí para que paguen? Bueno, acabo de silenciarlo. No sé si ustedes todavía me escuchan a mí. Un comprendido, por favor. Ya, sí, claro, ya, se lo escucho. Ya, continuaremos entonces. Sí, adelante. ¿Hay alguna pregunta? Adelante. Ya, en realidad cuando yo tomaba esta materia, porque estocástica son dos materias, una es obligatoria en la maestría, estoy hablando, ¿no? Una es obligatoria y dependiendo del interés de uno, hay una segunda materia electiva que también sigue con estocástica. Cuando yo hacía eso, por ejemplo, hay formas de aplicar estos modelos, ¿no? En Excel es muy fácil elaborar esta expresión de la R1, esta que está acá en verde, ¿no es cierto? Y es simplemente jalar hacia abajo. Y ahí sí realmente no hay forma de equivocarse, yo creo, ¿no es cierto? Si lo hacen a mano, una línea por línea, ahí sí probablemente puede haber una equivocación. En Excel no creo que haya el problema ese. Y normalmente estos modelos se los aplica con ayuda de algún utilitario, ¿no es cierto? Modelo de series de tiempo, en Internet ingresan ustedes y aparecen los modelos de series de tiempo. Y esos modelos necesitan simplemente, por eso es que es tan simple, bueno, simple entre comillas, hacer una tesis en estocástica. Hace unos años había una muchacha, compañera de ustedes hace tiempo que ya salió, pero hizo un tema sobre modelos estocásticos. Y fíjense, si solamente ella tomaría dos series de tiempo, si hablamos de Miskuni, por ejemplo, el caudal medido en Miskuni de 17 años y alguna otra serie de tiempo, Putucuni o Vizcachas, es un río que también lo van a captar a futuro, porque a la presa en Miskuni en este momento están entrando los 3,5 cubos por segundo, ¿no es cierto?, de partidos que siguen, ese valor 3,5 proviene de la media de, qué sé yo, pues ahorita ya deben haber más de 17 años observados, ¿no? Fíjense que para hacer una tesis en este tema de estocástica, como input la persona necesita disponer solamente de esos 17 valores y nada más. Ella me acuerdo que además de disponer de esos valores, también dijo yo voy a modelar, además, una otra serie y ha intentado hacer la modelación simultánea de dos series. Y fíjense que con solamente una serie se puede lograr hacer toda una tesis, ¿no? Jonathan Terceros está otra vez molestando. Ya, bueno, espero que Jonathan también lo haya silenciado. Otra vez.
En realidad, silenciarlo significa sacarlo de la clase, ¿no? Pero después él se vuelve a conectar y otra vez molesta. Bueno, pero volviendo a nuestro tema, ¿no es cierto? Fíjense que con una serie de 17 valores, una serie de tiempo de 17 valores, da para hacer toda una tesis, porque además de un solo modelo, hay un montón de modelos que se puede identificar, porque al final yo estoy aceptando de que este modelo que está en la pizarra, en trazo verde, es el adecuado para reproducir estos 17 valores. Pero no solamente hay modelos AR1, hay, por ejemplo, el modelo AR2 que podemos también ya nomás mostrarles. Fíjense que en el texto, más arriba, se tiene la expresión de un AR2. Acá, fíjense, acá lo voy a... Expresión simple del modelo AR2. Lo estoy colocando en color... Ya, completamente, o es medio feito, le vamos a poner tal vez valor, ya. Habíamos dicho que un AR1 era XT es igual a 1 por XT menos 1 más ZT. Pero tal vez el caudal de este año no solamente esté correlacionado con el caudal del año pasado, sino con el caudal del anteaño pasado. Entonces, XT será función de XT menos 1, pero también de XT menos 2. Y nuevamente a ese resultado se le sigue añadiendo el valor ZT, que está ahí siempre presente. Y ZT, ya hemos dicho, es un valor completamente aleatorio que está alrededor de 0. A veces es positivo, a veces negativo. Después vamos a ver cómo generamos ese valor. Entonces, fíjense, si el AR1 no lo representa muy bien a esos 17 valores, tal vez un AR2 pueda representarlo mejor, o un AR3, o un AR4, o un AR5. Vayamos a ver cuál de ellos sea el mejor para simular caudales que se parezcan a los 17 años observados. Obviamente hay formas de hacer eso, ¿no es cierto? Porque si nos vamos, por ejemplo, a este tema acá, ustedes saben que si tuviéramos, voy a borrar todo otra vez. Ya, si tuviéramos, por ejemplo, acá voy a escribir aquí abajo, una serie XY, ¿no es cierto? X no debería estar ahí. X siempre está en la horizontal, ¿no es cierto? Bueno, pondremos acá. Tengo un eje en el que en la horizontal tengo la variable independiente y en la variable dependiente está en el eje vertical. Si tengo, por ejemplo, esta distribución de puntos, yo puedo decidir ajustar a esta serie de puntos una línea recta. Pero también podría decir, en lugar de la línea recta, tal vez mejor es una curva, ¿no es cierto? Fíjense, dos posibilidades, ¿no es cierto? Ambas curvas intentan reemplazar a la nube de puntos. ¿Cuál de las dos voy a adoptar? En estadística ustedes saben que de las dos, la mejor será aquella que menos se equivoca, y ya lo hemos visto en clases pasadas. Una forma de ver cuál de las dos se equivoca menos sería calcular la sumatoria del cuadrado de los errores, ¿no vemos? Sumatoria del cuadrado de los errores, ¿no es cierto? Y aquella de las dos que me dé este valor SC menor, mínimo tiene que ser, ¿no ven? Entonces, eso es señal de que esa es la curva que mejor los representa. De la misma manera, cuando hablamos de 17 caudales de Bizzi-Kune, yo puedo aplicar un AR1 y también un AR2. Una vez que aplico ambos, voy a calcular la sumatoria del cuadrado de errores, y el que me dé esa sumatoria de los cuadrados de errores más pequeño, obviamente es el que menos se está equivocando y en consecuencia es mejor modelo que el otro. Pero eso simplemente para que me entiendan, ¿no? Porque además de la sumatoria de los cuadrados de errores, que debe ser mínimo, hay que minimizar ese valor.
Hay muchos otros estadísticos que me permiten hacer comparaciones. Básicamente, en estadística, cuando hacen la correlación entre dos valores X y ustedes pueden ajustar una curva lineal, ¿no es cierto? Sus calculadoras tienen curva lineal, que sería la línea recta. Pueden también usar una expresión exponencial, que también pueden dar, la calculadora les devuelve los coeficientes de la exponencial, también de una potencial, creo que hay logarítmica también, etcétera, ¿no ve? Pero cuando yo, por ejemplo, identifico esos tres, una, dos, tres, entonces estaría faltando acá una más que sería, qué sé yo, pues, otra que sería una logarítmica, que sería así, por ejemplo. Ya van tres curvas ahí y en la calculadora, la que me dé un coeficiente de correlación más próximo a 1 será la mejor. Entonces, hay formas de decidir cuál de las tres, de los tres modelos es el más adecuado para reemplazar esa nube de puntos. De la misma manera, Ok. adelante. Pero una consulta, pero para eso no se simplificaría mucho utilizando directamente la desviación estándar. Um, no, no, no. La desviación estándar simplemente nos indica cuánto se alejan de la media los valores. Si se fija en esta gráfica de acá arriba, donde la media es 3,5 metros cúbicos por segundo, en este punto, por ejemplo, esa es la desviación de este punto. Se aparta de la media hacia arriba un cierto valor. Aquí el siguiente se aparta de la media hacia abajo, ¿no ve? En promedio, ¿cuánto se apartan de la media? Eso es la desviación estándar, ¿no es cierto? En cambio, la sumatoria del cuadrado de los errores es simplemente un estadístico que me permite definir si esa expresión que yo estoy usando, por ejemplo, acá en el AR1 es esta, si esta logra reproducir los 17 valores de la mejor forma posible, o tal vez hay un otro modelo, el AR2, que podría reproducirlos mejor, o un AR3 o un AR4, o vayamos a ver cuál de los ARs, ¿verdad? Eso cuando empezamos solamente a hablar de los modelos autorregresivos. El caudal de este año es función del año pasado nomás, o es función también del anteaño pasado también, y además también puede ser función del anteaño pasado, ¿no? Para calcular el caudal de este año, me baso en los 3 inmediatamente anteriores años, o en los 2 inmediatamente anteriores años, o en un año inmediatamente anterior. ¿Cuál de las tres posibilidades reproduce al final, una vez que he adoptado esa expresión, cuál de las tres expresiones reproduce lo más fielmente posible los 17 valores que han sido observados, a partir de los cuales yo hago todo el trabajo? Pero a ese tema, ahí puede ser un montón de cosas que hablar, pero lo importante es que sepan ustedes simplemente que a una serie de tiempo yo le puedo aplicar muchas expresiones. Estamos empezando con los autorregresivos, y dentro de los autorregresivos ya les estoy mencionando que puede ser un AR1 o un AR2 o un AR3 o un AR4. Vayamos a ver cuál de ellos es que se equivoca menos. Y una forma de ver de que se equivoca más o menos sería a partir de la sumatoria del cuadrado de los errores, ¿no es cierto? Y en realidad todas las otras expresiones que me permiten concluir sobre la bondad del modelo pasan por este valor. ¿Se acuerdan que en una clase les dije la relación que existe en SCE, sumatoria del cuadrado de los errores, y el coeficiente de correlación que usan normalmente en su calculadora? ¿Cuál es la relación que existe entre esos dos indicadores? Pregunta de examen, ¿no es cierto? Ya, bueno, dicho esto, lo que podemos hacer ahora es simplemente continuar y mostrarles a ustedes cómo funciona todo esto. Ya hemos dicho hasta este momento que en el AR1, que es una práctica, es la única que van a hacer en estocástica y hasta en el Classroom, van a ustedes utilizar la expresión que está acá en verde, ¿no es cierto? Eso es para generar. Ya hemos visto que puedo con esta expresión generar 1000 valores a condición de que previamente yo obtenga 1000 valores de ZT, porque los valores de ZT son valores cuyas características yo las conozco. Para empezar, son valores que siempre están alrededor de cero, a veces más grande que cero, a veces más pequeño que cero.
¿no es cierto? Si genero, por ejemplo, 1000 valores de ZT, hay formas de generarlo, eso vamos a aprender también. Cuando tengo los 1000 valores de ZT generados y saco su media aritmética, tiene que ser 0, ¿no es cierto? Las otras características de ZT que le llaman ruido blanco es que tienen una cierta variabilidad alrededor del valor 0, que el 0 es obviamente el valor esperado de ZT, ¿no es cierto? Su media es siempre 0. Y alrededor de 0, es decir, alrededor de su media, los valores se alejan hacia arriba y hacia abajo. Cuando se van hacia arriba son positivos, cuando se van hacia abajo son negativos. Y la forma en que ellos se alejan nos da una coeficiente perdón, una varianza. Y eso lo podemos ver incluso acá nuevamente. Fíjense que acá yo tengo características del ruido blanco, dice, ¿no? En trazo azul, fíjense que esto a veces es negativo, a veces positivo y en promedio siempre es 0, ¿no? Alrededor de 0. Una de las características del ruido blanco es que su media es 0. Fíjense que en esta parte de la pizarra están graficados 2 ruidos blancos, 2 series y ambos son ruidos blancos. Por ejemplo, la serie en color rojo es un ruido blanco, su media es 0. La serie en color azul es un ruido blanco y su media también es 0. O sea, ambas series, ambos ruidos blancos tienen como media 0. Las otras características es que tal vez ya les puedo adelantar, son valores que están completamente, acá lo vamos a ver, características del ruido blanco. Estas son las que, una de ellas es que el ruido blanco está distribuido normalmente, fíjense, distribuido normalmente, ¿ya? Tiene valor esperado 0, eso ya lo hemos comentado. Luego tiene una cierta variación, ¿no es cierto?, que refleja la variación de la serie original de caudales. ¿Qué significa eso? Primero, entre las 2 series, la azul y la roja, la que tiene una variación alrededor de la media mayor es la que está graficada aquí en color azul, o sea, la desviación. Si saco la desviación estándar de la serie en azul, va a salir más grande que la desviación estándar de la serie que está en rojo. Y ambas series son ruido blanco, porque cumplen con estas 4 condiciones, ¿ya? Y la cuarta condición es que es un proceso no correlacionado, es aleatorio, es un poco como las edades de ustedes, ¿no ve? La edad de esta persona no depende para nada de la anterior, ni de la anterior, ni de ninguna otra en el pasado. Es un proceso independiente, es no correlacionado, es completamente aleatorio. Entonces, esas son 4 características atribuibles a una serie que yo la voy a llamar ruido blanco. Ahora fíjense, hace rato decía que en base a 17 valores observados de Miscuni, yo sí quiero, una vez que he identificado un buen modelo, por ejemplo, si fuera el AR1 el mejor modelo para esta serie, entonces aplico eso, pero esta expresión de acá, que me permite generar valores sintéticos con un modelo AR1, ¿qué es lo que necesita para empezar a ser aplicado? La media, obviamente, es la media poblacional y como no conocimos la media poblacional, no nos queda otra que trabajar con la media muestral y la media muestral es 3,5 que proviene de la media aritmética de los 17 valores, ¿no? El mu, entonces lo conocemos y mu otra vez se presenta aquí, también lo conocemos. A1 es el ρ1. Obviamente, nuevamente la 1 debería ser el ρ1 poblacional, pero como en hidrología jamás se conoce la población, me tengo que contentar con el ρ1 muestral basado en los 17 valores, es decir, basado en 16 pares de datos. Eso también puedo calcular inmediatamente la 1. Después, necesito saber el x-t-1, ¿no es cierto? Para calcular el caudal del año t, me baso en el caudal del año pasado, x-t-1. Entonces, en algún momento tengo que empezar, ¿no es? Si empiezo a generar los 300 valores, tengo que tomar un valor de inicio. ¿Con cuál valor empiezo? Con este x-t-1 que me lo tengo que dar, que tiene que ser un valor que esté dentro de los 17 valores observados, ¿no ve? Si en promedio los 17 valores observados, el más grande ha sido 8 y el más pequeño ha sido 1, no puedo decir ya, yo voy a empezar a generar y voy a adoptar como xt-1 200. No tiene sentido, ¿no ve? 200 es río
Obviamente en alguna ocasión podrá traer, pero la probabilidad de que traiga 200 cubos es tan pequeña que no tiene sentido hablar de ello. Entonces, como valor de inicio, lo que yo haré es tomar para xt-1 algún valor comprendido entre 1 y 8. ¿No ve? Ya, una vez que tengo eso, lo único que me está faltando para hacer el cálculo es el valor de ZT. Y en ese momento digo, ya, me piden que genere 300 caudales sintéticos, entonces para ello previamente necesito disponer de 300 valores ZT. Y fíjense que en esta gráfica ya tengo valores ZT, yo puedo ir desde valor 1, 2, 3 hasta 300, ¿no ve? Y una vez que llego aquí a 300 valores, por ejemplo, acá tengo los 300 valores, ¿no ve? Y digo, ¿y cuál de los dos tomo? El ruido blanco en color rojo o el ruido blanco en color azul, porque ambos son ruidos blancos, porque ambos cumplen con estas 4 condiciones, ¿no ve? Los 300 valores están normalmente distribuidos, la media aritmética de los 300 valores sale 0, y para que eso suceda, muchos valores tienen que ser más grandes que 0 y muchos tienen que ser más pequeños que 0, positivos o negativos. La tercera condición dice que tiene una variación. Cuando comparo la variación entre el ruido blanco rojo y el ruido blanco azul, obviamente que el ruido blanco azul tiene una variabilidad alrededor de la media mucho más grande que el rojo. Es decir, la desviación estándar del ruido blanco azul es más grande que la desviación estándar del ruido blanco rojo, ¿no es cierto? Y después se puede comprobar que estos valores son producidos al azar. El valor del tiempo I no depende para nada de ningún valor pasado ni de ningún valor futuro. En eso se parecen a la variable edad. Es una serie completamente aleatoria. Entonces, vuelvo a la pregunta. Me dicen que genere 300 valores con esta expresión, y para generar 300 valores, el primer valor que necesito es ZT. El siguiente va a ser ZT más 1, ZT más 2, ZT más 3, etcétera, hasta ZT más 300, ¿no es cierto? Y ahí yo ya tengo 300 del rojo y el azul, y ahí yo digo, ¿y cuál de los dos tomo? Y en realidad, si se fijan, en el punto 3 dice, el ruido blanco tiene una desviación estándar que refleja la desviación estándar de los 17 valores originales de caudal del río Misikuni. Si los 17 valores del río Misikuni presentan una desviación estándar muy grande, es decir, varían mucho alrededor de la media, la serie ZT de 300 ZTs que necesito también tendrá que tener una desviación muy grande. Si los 17 valores de Misikuni tienen una desviación estándar muy pequeña, el grupo de 300 valores ZT que necesito para generar valores sintéticos equivalentes a los de Misikuni deberá tener también una desviación estándar igual de pequeña. Ahora tiene que haber una relación que me liga la una a la otra, ¿no es cierto? Y eso lo encontramos acá. A ver, veremos entonces dónde está eso. Estamos hablando de la desviación estándar. Esto que estamos mostrando aquí tienen ustedes que leer y realmente comprender, porque si no comprenden, nos vemos próximo semestre. Acá está, fíjense. Sigma z al cuadrado es la variabilidad del ruido blanco. Es del rojo, del azul que acabo de mostrar, ¿no ve? Entonces, la varianza del ruido blanco es igual ¿a qué? A la varianza de la serie original. Fíjense, este sigma x al cuadrado es la varianza de los 17 valores de Misikuni. Pero eso tiene que estar multiplicado por 1 menos a1 al cuadrado, donde a1 en el caso de nuestro modelo área 1 es ρ1. También lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Si la variabilidad de los caudales alrededor de su media en Misikuni es el doble esto es el doble, en consecuencia, la variabilidad de ZT que necesito para generar 300 valores sintéticos también será el doble. Si la variabilidad del río que yo estoy considerando, los caudales anuales del río que estoy considerando es la cuarta parte de este valor, eso significa que los ZTs que necesito utilizar para simular esos valores también se reduce hasta la cuarta parte, ¿no? Es una relación lineal. Si sigma x al cuadrado se duplica, sigma z al cuadrado también se duplica. Y obviamente ambos deben estar multiplicados por 1 menos a1 al cuadrado, donde a1 es el ρ1 que conocemos, ¿no ve? Y si se fijan,
Cuando no existe variabilidad, cuando no existe autocorrelación al interior de los 17 caudales de Miskuni, es decir, este valor no depende del anterior, ni del anterior, ni de cualquiera, en ese momento se dice que los 17 valores de Miskuni no presentan dependencia, no presentan autocorrelación, es decir, Rho1 es cero, es decir, A1 es cero. Y en ese caso, si esto se vuelve cero, todo esto que está entre paréntesis se convierte en 1. ¿No ve? Porque 1 menos 0 va a ser 1. En ese momento, en esa serie donde no hay autodependencia, la variabilidad de z es exactamente igual a la variabilidad de x, es decir, la variabilidad de ruido blanco que necesito es exactamente a la variabilidad de los 17 valores de Miskuni. Al otro lado, cuando A1 es 1, por ejemplo, entonces sigma z se va a volver porque 1 menos 1 es 0. 0 por esto da 0, entonces sigma z es 0 y entonces es otro límite al otro extremo, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí se comprende o hay algo que volver a explicar. Si quieren podemos volver a hablar un poquito sobre el mismo tema. Fíjense que cuando hablamos de un modelo AR2, el caudal de 1940 depende del caudal de 1939, pero también depende del caudal de 1938, porque es un AR2. El caudal de este año depende de los 2 años inmediatamente anteriores y continúa todavía vigente el valor Z, que es válido para el 1940. Cuando voy al siguiente año, 1941, A1 permanece A1, A2 permanece A2, y lo único que cambia es que este caudal es exactamente del año anterior. Si estoy calculando 41, necesito el caudal del 40 y también el caudal del 39. ¿No ve? Y en formas recursivas sí puedo continuar yendo hacia abajo y producir los 300 valores que yo deseo producirlos. Y obviamente acá otra vez están los valores ZT, que de alguna manera que tengo que producirlos al margen de la aplicación de esta expresión. Y para producirlos, lo primero que tengo que saber es cuáles son sus características, y ya lo hemos dicho, ¿no? Es una variable que a veces es positiva, a veces negativa, y en promedio es 0, el valor esperado de z es 0. Si genero 300 valores de z, la media tiene que ser 0. Después es un proceso no correlacionado, como la edad. Entonces, Rho1 de los zetas es 0, Rho2 es 0, Rho3 es 0, Rho4 es 0 y Rho-K es 0 para todo K diferente de 0. ¿No ve? Después hemos dicho que los zetas tienen que estar normalmente distribuidos, entonces tengo que darme modos de producir valores ZT tal que una vez que los produzco, yo verifico a qué función de distribución responden y tienen que responder a la función normal. Ya, fíjense que también hay aquí la expresión en amarillo, un AR3. Significa que el caudal T depende del T-1, del T-2 y del T-3, etcétera. Entonces, generalizando, se habla de los modelos ARP, autorregresivos de orden P, donde P puede ser 1, 2, 3, 4, hasta donde sea necesario, porque para los 17 valores tendré que adoptar el ARP tal que sea el que menos se equivoca, ¿no es cierto? Tal vez el AR3 es mejor que el AR1, no sé. Yo puedo ajustar 3 modelos, el AR1, AR2 y AR3, y después que los he ajustado puedo calcular cuál de los 3 se equivoca menos. El que se equivoque menos es el mejor modelo. Y ya, entonces, ¿qué más tenemos que mostrarles a ustedes después de lo que acabo de mencionar? Fíjense, cuando aplicamos un modelo AR1, este de acá, un modelo AR1, y si este es la edad, y yo lo que estoy queriendo es, en base a 30 edades encuestadas, quisiera generar 200 edades, ¿no es cierto? Y si quiero aplicar el modelo AR1, entonces tendré que escribir esta expresión. Y obviamente la edad, cuando ustedes dibujan su función de autocorrelación, Rho1 es 0, ¿no es cierto? Y Rho1 es A1, entonces este valorcito acá se convierte en 0. Entonces todo este valor se convierte en 0 y la expresión se reduce a esto. Generar 200 edades significa generar
previamente 200 valores de Z, Z1, Z2, Z3, etcétera. Y una vez que tengo 200 valores de Z, los valores resultantes de edad, al generarlos, serán la misma media de edad, los 20 años, si fuera la media de la muestral 20 años, el valor generado sintéticamente es ese mismo valor 20 años, más un valor Z, y sabemos que Z es más menos cero. A veces va a ser más grande que cero, a veces va a ser más pequeño que cero, y obviamente esa desviación estándar que va a resultar de las 200 edades generadas sintéticamente va a ser exactamente igual a la desviación estándar de los 200 ZTs que acabo de previamente haber generado, ¿no ve? Y ya, hasta ahí se comprende. Fíjense que acá hay otra vez una expresión, ejemplo de un R2, como realmente se aplica, ¿no es cierto? La distancia del caudal de este año a la media es igual a 1 que multiplica a la distancia del caudal del año pasado a la media, más a 2 que multiplica la distancia del caudal del anterior año, etcétera. ¿No ve? La distancia del año pasado, la distancia del año pasado, y nuevamente ZT siempre está ahí presente. Bueno, acá se dice claramente que XT son los caudales que estoy queriendo generar, es un proceso estacionario. ¿Se acuerdan que en una clase les hablé la diferencia entre estacionario y estacional? Espero que se recuerden. ¿Alguien se recuerda por 5 puntos? Diferencia entre estacional y estacionario. Ja, ja. ¿Quién sabe la diferencia entre estacional y estacionario? ¿Nadie? Se los explico por una última vez. Fíjense que podríamos, por ejemplo, lo habíamos dicho ya, y por ahí en algún lado todavía la misma. Y ya me vas a dar, ya nomás antes de que me olvide tu nombre. ¿Cómo te llamas? Jaldín. A ver, José Fernando. Ya, José Fernando dice, una serie estacionaria es aquella en la que ni la media ni la desviación estándar cambian en el tiempo. En cambio, estacional es una serie en la que la media cambia en función del tiempo y la desviación estándar también cambia en función del tiempo. En realidad hay una definición más completa de ello, pero el tema está bienísimo. O sea, la forma de que lo has dicho es lo más importante en realidad. A ver, vamos a ver. Si lo dibujamos para mostrar a los alumnos a qué se refiere él con ello, es que voy a dibujar otra vez la serie que en alguna clase pasada ya la había dibujado y les voy a mostrar cómo es esa diferencia. A ver, si yo tengo, no sé si está, no, este no me convence. Tengo un eje. Aquí tengo el tiempo y tengo caudales anuales, Q anual. Y las 17, los 17 valores de Miskuni podían ser estos. Más o menos, ¿ya? Obviamente que esta serie que está siendo ahí mostrada es para poder simplemente lo puedo poner también en una tablita de columna de números, ¿no? Caudal anual, caudal mensual. Fíjense que acá yo tengo al año 1951, 1952, etcétera, ¿no ven?
En cambio, acá tengo un año, que puede ser el 1951, pero al interior de ese año tengo 12 valores. ¿No ve? Luego acá tengo otro año 1952 y aquí tengo otra vez 12 valores. Y de esa manera yo tengo una serie de, por ejemplo, 52, 1953, 1954. ¿Están de acuerdo? Cuando yo decido calcular la media en este periodo, fíjense, en este periodo la media va a ser este de acá. ¿No ve? Pero si la media decido yo calcularla en este otro periodo, la media va a ser esta. ¿Se dan cuenta? En función de los meses, en función del tiempo, la media varía. Cada 12 valores, cada periodo de 12 valores, la media es un valor más grande. En cambio, en una serie estacionaria, acá vamos a llamar serie estacionaria. En cambio, aquí a esa se le llama serie estacional. Serie estacional. ¿Se dan cuenta la diferencia estacionaria y aquí estacional? Acá el valor esperado de X, ¿eh? No cambia. Perdón, cambia más bien. Es arriba que no cambia. Es función del tiempo. En cambio, aquí el valor esperado de XT, o sea, la media, no es función del tiempo. O si quieren, no depende del tiempo. ¿Ya? Ahora, el modelo R1 que estamos indicando ahorita y el que es el que van a trabajar ustedes, va a ser acá aplicado a esto. ARP. El modelo ARP normalmente se aplican a series anuales. Los modelos autoregresivos de series estacionales son modelos, no sé si vale la pena que los introduzcan, esos son modelos mucho más complicados, les llaman modelos ARIMA, de orden P, D, Q. En cambio, los modelos, los AR son mucho más simples. Ustedes han visto el texto ese que estamos ahorita tratando, ¿no ven? A ver, vamos a... En realidad, modelos ARIMA, en alguna ocasión, modelos ARIMA, en alguna ocasión, en algunos semestres, hemos hemos entrado en este tema de modelos ARIMA mensuales, pero muy elemental. Ya, está clarito entonces, de estas gráficas se deduce que la serie de arriba, su media no cambia y probablemente su desviación estándar tampoco, porque si nos referimos ahora a la desviación estándar, que es lo que dijo el compañero de ustedes, la desviación estándar acá, si acá saco la media en este rojo, la desviación estándar va hacia arriba y hacia abajo, ¿no ve? ¿En qué medida los caudales mensuales alrededor de esta línea roja varían? En promedio varían de esa forma. En cambio, cuando hablo de una desviación estándar que la calcula en el estiaje, en este periodo, ¿no ve? La desviación estándar ahí va a ser mucho más pequeñita, ¿no es cierto? Los caudales varían muy poco alrededor de la media, porque si se dan cuenta, el río Rocha cuando viene los meses mayo, junio, julio, agosto, cada día el río es parejito, ¿no? El día que pasa es parejito. Obviamente va bajando poco a poco, pero alrededor de la media casi no varían. Entonces la desviación estándar
en el estiaje es muy pequeña, sigma pequeño, ¿no ve? En cambio aquí es una sigma enorme. ¿Se dan cuenta? Cuando saco la desviación estándar de los caudales de la época lluviosa, esa desviación estándar es muy grande, pero cuando saco la desviación estándar de los caudales del estiaje, esa desviación estándar es muy pequeña. En cambio, cuando me voy a la serie de arriba, y si la media, por ejemplo, es este valor, los 3,5 en el caso de Miskuni, y calculo ahí la desviación estándar, esa desviación estándar, donde quiera que me ubique horizontalmente en el gráfico, va a permanecer la misma, ¿no es cierto? Obviamente lo que estoy diciendo es teórico, ¿no? Si en base a los 17 valores yo elijo los 7 primeros valores y los 10 últimos valores, y en base a los 17 primeros valores saco la media y la desviación estándar, y en base a los últimos valores saco la media y la desviación estándar, la media debería permanecer 3,5, ¿no ve? Y la desviación debería permanecer la misma cuando son valores de caudal anual. Pero básicamente esa sería la definición, o sea, la forma de explicar a ustedes la diferencia entre una serie anual y una serie mensual. ¿Hay preguntas sobre este tema? Espero que esté comprendido. Continuemos con la lectura esta que estábamos intentando hacer de esta introducción a métodos estocásticos aplicados en hidrología. Solamente estamos hablando de autoadhesivos univariados. Univariados es una sola ley. Les decía que en la tesis de aquella muchacha de hace varios años, ella agarró, por ejemplo, los 17 valores de Miskuni y en base a eso hizo toda su tesis. O sea, tomó una serie univariada, caudales de Miskuni anuales, punto y nada más. Pero si en lugar de considerar solamente caudales de Miskuni, también considero caudales de Putucuni, que es una cuenca cercana a Miskuni, que igual la van a captar, entonces ya son dos series anuales que están cercanas una a la otra, entonces ya no es univariado, sino ya sería bivariado, ¿no ves? Son dos columnas de datos que tengo y que los puedo considerar en forma conjunta. Pero acá en la clase estamos hablando solamente de univariados. Se habla de persistencia, ¿no es cierto? Esto de la persistencia en realidad es la autocorrelación de la que todo el tiempo hablamos. Dependencia, autocorrelación, ¿no ve? Esto significa que el valor del caudal en este año podría estar fuertemente influenciado por los valores de periodos precedentes, el año pasado, el anteaño pasado, etc. Ahora, en la literatura a estos procesos que estamos llevando nosotros, ARP, le llaman también procesos markovianos y también le llaman cadenas de Markov. Entonces, si alguna vez ustedes se encuentran con ambos términos, ya saben de qué están hablando. Es otro nombre para los AR1. En realidad, los ARP que estamos mostrando aquí son mucho más generalizados que los procesos markovianos y que los modelos de Markov. Para una serie particular se puede evidenciar que el valor del periodo presente está influenciado por el periodo inmediatamente de entonces entrar un proceso markoviano de primer orden, que sería un AR1. ¿No ve? El modelo que están aplicando como práctica que hacen en el Classroom es un modelo AR1 y en otros libros a ese modelo le llaman proceso markoviano de primer orden, cadenas de Markov. Me acuerdo que hay un montón de literatura al respecto. Bueno, acá se les explica que la orden la forma más simple de ese modelo es la que van viendo acá, pero hay algunas razones por las que no vale la pena usar esta expresión en la mera práctica, ¿no? Porque usar esa expresión significaría estos valores que están acá en amarillo. En realidad lo que se hace es, bueno, y de esa manera también tenemos el modelo simple de la expresión AR2, ¿no? Y después un AR3 y podríamos llegar hasta un AR4, 5, 6, etc. Después la representación que realmente se utiliza para este modelo en realidad es esta de acá, es la que van a estar aplicando ustedes en su práctica, y acá un poco se muestra a ustedes cómo hay una aplicación de valor a valor, ¿no? Secuencial hacia abajo, hacia el futuro. Este es un ejemplo de cuando se aplica un AR1
a las edades, donde sabemos que Rho1 en las edades es cero, en consecuencia todo ese término de acá es cero. Y el modelo se reduce a esto, y si se dan cuenta, la generación de 200 edades son valores que están alrededor de la media, porque Z1, Z2, Z3 son valores que a veces son positivos, a veces son negativos. Y la variación de ellos, cuánto varían, cuánto se alejan del cero hacia arriba o del cero hacia abajo, depende directamente de la serie original que estoy considerando. Si las edades varían mucho, si la desviación estándar de las edades de los estudiantes de San Simón es muy grande, la desviación estándar de los ZTs que necesito previamente generar para obtener edades también será muy grande. Ya lo hemos dicho eso hace un rato. Luego acá está un AR2, si es que quisieran aplicar. En el pasado, en algunos semestres, en lugar de darles un AR1 para modelar una serie de caudales anuales, les doy un AR2. Pero en principio la metodología es la misma, ¿no es cierto? Bueno, aquí es más o menos la definición de ellos. Claramente dice que XT es un proceso estacionario, ya saben lo que es estacionario, acabamos de mostrar a ustedes, pero que además esos caudales de Miskun están distribuidos normalmente. Tienen media mu y tienen varianza sigma x cuadrado. En realidad, una forma de decir es que XT, los caudales de Miskuni, están normalmente distribuidos con media mu y con desviación estándar o varianza sigma x cuadrado. Por ejemplo, caudales anuales. El A1 es el parámetro regresivo de primer orden y ZT es un proceso estacionario también, fíjense, el ZT es estacionario, no correlacionado, es como la edad. Además, no depende para nada de los caudales, ¿no? Tiene media cero y tiene una cierta varianza. Es decir, el ruido blanco ZT está normalmente distribuido con media cero y varianza sigma z al cuadrado. Los electrónicos son los que han dado el nombre de ruido blanco a esa serie de tiempo. No sé por qué es ruido blanco, porque suena un poco raro, ¿no? ¿Cómo se estima parámetros? Ya lo hemos dicho. Solo en el caso del AR1, fíjense, solo cuando yo aplico un AR1, Rho1, este es el Rho1, ¿no es cierto? Rho1 es igual a ese A1, ¿no ven? Cuando aplico un AR2, que sería este de acá, fíjense, en el AR2 tengo A1, que pondera al caudal del año pasado menos la media, y A2, que pondera al caudal del anteaño pasado menos la media, por eso un AR2. El caudal de este año se refiere a 2 años inmediatamente anteriores. En el AR2 aparecen dos valores, dos coeficientes, A1 y A2. Uno estaría tentado a pensar de que el A1 es igual a Rho1, que ya sabemos cómo calcularlos, y el A2 es igual a Rho2, que ya sabemos cómo calcularlos, pero no es verdad. Solamente en el caso del AR1, este A1 es igual a Rho1. En el caso del AR2, este A1 no es igual a Rho1 y este A2 tampoco es igual a Rho2. Más bien ambos son calculados a condición de saber Rho1 y Rho2. Y eso se lo dice acá. Fíjense, en el caso del AR2 todo está en azul acá. El A1 es función de Rho1 y Rho2, entrando con una fórmula. En cambio, el A2 es función de Rho1 y Rho2, donde también tengo que aplicar una formulita, ¿ya? Solo en el AR1, A1 es igual a Rho1 a secas, no hay donde perderse ahí. Bueno, aquí está otra vez que lo que decíamos, si la serie original sigma x al cuadrado, los caudales de 7 caudales de Miskuni tiene una variabilidad muy grande alrededor de la media, esa variabilidad tan grande se la transmite a la variabilidad de ZT a través de esta formulita. Obviamente la variable esta sigma z al cuadrado es la varianza que tiene que tener los 300 ZTs que previamente necesito calcular para cuando me piden generar sintéticamente 300 caudales. Obviamente el mu sigma x cuadrado son calculados a partir de la serie histórica, en realidad a partir de los 17 valores de caudal observados en Miskuni. Fíjense, son 2 paginitas que les estoy dando. Hay muchísimo más al respecto. Obviamente en el sistema seguramente si entran ustedes tal vez hayan un texto de estocástica que yo he producido, porque en las maestrías que
se dictaba en el laboratorio de hidráulica hace algunos años con la cooperación holandesa y también después belga. Yo dictaba en la maestría dictaba el tema de estocástica, métodos estocásticos. Y ahí seguramente encuentran ustedes algún texto que yo produje en aquella época. 2 paginitas, si se fijan, que tienen que sí o sí leer hasta comprender, pero con la explicación que les acabo de dar, creo que no hay problema. Me estoy extralimitando porque tenemos que despedirnos. Bueno, los veo en la próxima clase. Espero que hayan comprendido nomás un poco lo que acabo de explicar. Evelyn Marlene, ¿está de acuerdo? ¿O ya se ha ido? Buenas noches, sí, yo sí estoy de acuerdo. No le queda otra, ¿no? Ya, sí. Los veo el sábado, entonces, por favor, cuídense bien y no salgan, por favor. Ya, listo, que les vaya bien, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge.